Bueno, ahora lo primero que vamos a hacer es salpimentar. A esta receta tampoco le voy a adicionar agua, por tanto le adicioné una cerveza y le adicioné un vaso completo de vino blanco o vino de cocina para que evapore todo ese líquido, todo ese exceso y se reduzca la salsa y se concentren más los sabores. Hola familia, muchísimas gracias por acompañarme. Hoy vamos a hacer una receta exquisita. Yo soy Jaime Márquez y esto es Loco por las Carnes. Hoy vamos a hacer una receta que conocí en un par de canales que me gustan muchísimo. Uno de ellos es Cocina con Fujita y el otro es Cari y su Sazón. Muchísimas gracias por acompañarme en esta receta exquisita, magnífica, cubana, española. Yo creo que es española y se transformó un poquitico y nos adueñamos de ella. Hoy vamos a hacer un rabo encendido. Este video está patrocinado por Pintón, el responsable de que tu comida sepa mejor. Bueno, para la receta de hoy vamos a utilizar salsa de tomate, unos 20 gramos, pasta de tomate, unos 30 gramos, comino, aquí hay unos 15 gramos, 10 gramos de orégano, sal rosada del Himalaya, pimienta roja, blanca, negra, aceitunas, un tincito de picante. Vamos a utilizar un poco de vino, más o menos un vaso de 8 onzas de vino. Vamos a utilizar media cerveza. Los vegetales que vamos a utilizar en esta receta son una zanahoria, cebolla, pimiento verde y pimiento rojo. Aquí tengo unas 4 libras de rabo o de cola de toro o de cola de vaca, como le quieran llamar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es cortar el pimiento verde. Primero lo vamos a cortar en bastonetes. Luego que ya lo tengas cortado en tirillas o en bastonetes, como le quieras decir, lo vamos a picar en cuadritos pequeños. Lo mismo vamos a hacer con el pimiento rojo. Este sí lo vamos a cortar un poquito más pequeño. Ahora vamos a picar en cuadritos bien pequeños la cebolla. Ahora la zanahoria la vamos a cortar igual en cubitos, Primero la cortamos en bastonete y luego la cortamos en cubitos. No tienen que ser tan chiquitos, ¿eh? Bueno, ahora lo primero que vamos a hacer es salpimentar el rabo de vaca o la cola de vaca o rabo de toro, como le dicen. Vamos a adicionarle sal rosada del Himalaya y vamos a empezar por sellar los trozos de rabo. Bueno, el primer paso en la candela es a una olla, en este caso debe ser un poco profunda. Vamos a adicionarle un poco de aceite. Cuando ya ese aceite gane temperatura, primeramente vamos a adicionar la cebolla y los pimientos. Una vez que ya haya ganado temperatura nuestra olla, nuestro aceite, adicionamos el pimiento y la cebolla. Vamos a adicionar también el ajo. Y vamos a mover. En lo que este sofrito se realiza, ¿no?
vamos a tener otra olla calentando también, aquí tengo, para ir sellando los trozos de carne. Una vez ya haya ganado una alta temperatura, porque necesitamos que se selle para que los jugos queden dentro, una alta temperatura, el aceite, vamos a empezar a sellar los trozos de carne. Una vez que ya esté medio marchito el sofrito, vamos a adicionarle la zanahoria y vamos a adicionarle la aceituna. Vamos a revolver todo para que todo el sabor se mezcle. Vean todos esos colores se ven lindísimos. A esta receta, como tampoco le voy a echar agua, igual que la del chilindrón, que por ahí por la descripción te voy a dejar el link para que vayas directico sin ningún tipo de pérdida, voy a adicionarle primeramente una cerveza. Y voy a adicionarle un vaso de vino blanco. A esta receta tampoco le voy a adicionar agua. Bueno, ahora le voy a adicionar el sofrito. Voy a adicionarle los vegetales a esta preparación. Estamos medio escaso de tamaño, pero no importa, va a quedar especial. Esto va a quedar delicioso. Voy a terminar de adicionarle la sal, que más o menos en general van a ser, para empezar a puntear, van a ser unos 25 gramos, que es una cucharada sopera, un poquito más de una cucharada sopera. Voy a adicionarle la salsa de tomate o salsa ketchup, como se conoce en otros países. Aquí en Ecuador se conoce como salsa de tomate. Voy a adicionarle la pasta de tomate. Le voy a adicionar también el comino, el orégano, y voy a empezar a puntear con un tincito de picante. No le voy a adicionar mucho porque a mí no me gusta mucho el picante, pero sí lo lleva. Si usted gusta no adicionarle el picante, bueno, pues le hace una variación a la receta, no hay ningún tipo de problema. Ya aquí hay un olor tremendo. Esta receta en realidad no es en una olla express o en una olla de presión, pero bueno, como yo estoy ya medio corto de tiempo, voy a hacerla en la olla de presión para que se agilice un poco la preparación. Bueno, una vez que ya comprobemos que la carne está suave, lo que vamos a hacer es puntear con la sal que le falte, pero no le vamos a echar mucho, no le vamos a adicionar mucho, porque ahora hay que reducir esta salsa por lo menos hasta la mitad. Por eso es que lo voy a dejar en la candela por lo menos unos 15 o 20 minutos más para que evapore todo ese líquido, todo el exceso, y se reduzca la salsa y se concentren más los sabores. Al concentrarse los sabores, ¿qué pasa? El punto de sal siempre tiende a subir un poco más, por tanto no debemos puntearlo con mucha sal, no le debemos adicionar demasiado sal. Bueno, miren la suavidad con la que quedó esta carne. Esto se desbarata por completo, señoras y señores. Querida familia, esto es una maravilla, una bomba de sabor. Esto es delicioso. Les recomiendo esta receta. Les recomiendo que la hagan en casa. Es una maravilla. No se van a arrepentir. Bueno, ya llegamos a la parte final. Ya llegamos a la parte, ya comprobamos que había quedado bien suavecita. Ahora vamos a probar el punto de sal y el gusto de la carne en sí. Esto quedó delicioso.
delicioso, no tiene comparación con nada. Esto es una maravilla. Señoras y señores, esta receta viene desde España, tuvo su transformación en Cuba y el cubano se adueñó de esta receta. Esta receta es una receta española muy sabrosa, pero nosotros en Cuba le hicimos una adaptación. No sé, creo que fue que le adicionamos la salsa de tomate y le adicionamos la pimienta, porque originalmente lo que se hacía era, en vez de la salsa de tomate y la pasta de tomate, se hacía con tomate rallado o con tomate tatemado. Esas fueron las variaciones y se le dio el toquecito de picante. Esto es una maravilla de receta, una bomba de sabor. Sinceramente les recomiendo esta receta. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta aquí. Un abrazo bien grande. Bienvenido a todos los suscriptores nuevos. Ya estamos creciendo, la familia está creciendo. Recuerda siempre suscribirte, activar la campanita, compartir el video para que llegue a muchas más personas y la familia de Loco por las Carnes siga creciendo. Nos vemos en otra receta de Loco por las Carnes. Bendiciones. Compre Pinto, ahí hay de todo, cachucha, embutido, maíz criollo, seguro que sí. Descarga la aplicación para que te llegue tu envío, lo enviamos a todas partes de Estados Unidos. Y que no se diga, Pintón tiene sabor para tu comida. Tenemos dulces finos y tenemos el sazón para todos los latinos. Recuerden que con Pintón ustedes tienen su sazón.